Torturaron a mi madre aquí, en casa. ¿Por qué? Porque le habían preguntado dónde estaba su hijo. Me cubrí la cabeza con un mantón y discretamente me llevaron a ver su cuerpo, justo antes de enterrarlo. Solo quedamos mis hijas y yo y echamos en falta al cabeza de familia. Muchos dicen, sí, estábamos bien con los argelinos. No es verdad. Estuvimos con ellos, pero no nos integramos. Tamazrit es una pequeña población del norte de la Kabilia. Durante la Guerra de la Independencia de Argelia, la región fue el corazón de la resistencia al colonialismo francés. 50 años después, damos la palabra a los argelinos que sobrevivieron. Rabah tenía solo 19 años en 1962. Su hermano, oficial del Ejército de Liberación Nacional, falleció dejando atrás a su mujer y a sus hijos. Son huérfanos de la guerra, de los que Rabah se ha tenido que ocupar como si fueran suyos. Los franceses cometieron crímenes también, destripaban a mujeres embarazadas. Hacían apuestas entre ellos, hacían apuestas sobre si era niño o niña lo que había dentro de la mujer. Y para ganar la apuesta la destripaban con una bayoneta y veían si el bebé era niño o niña. Como ve, esas eran las atrocidades que cometía el ejército francés. Mi sobrina pequeña vivía aquí en una habitación porque su padre estaba en la resistencia. Entraron los franceses y le dieron una patada. Me acuerdo muy bien, le dieron una patada a esta pequeña niña que murió poco después. Creo que el golpe le produjo una hemorragia en alguna parte del cuerpo. La golpearon con sus botas militares a una cría de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque su padre estaba en la resistencia. La resistencia fue muy fuerte en la región de Aurés y en la pequeña y la Gran Kabilia, rodeando las montañas de Yuyura. Bastión de la revolución, la región sirvió de base para el reclutamiento del Ejército de Liberación Nacional. Ben Ramadán, histórico dirigente, reclutó aquí mismo a la mayoría de los combatientes. Hija y viuda de mártires, Saída nunca ha abandonado su pueblo, Zugba. A su madre la mató un comando francés. Su hijo estaba en la resistencia e intentó darle una metralleta que había encontrado en el bosque. Consiguió dársela y emprendió el camino de vuelta. Cuando llegó al pueblo, los militares franceses le dispararon por detrás porque le reconocieron. Sabían que había cogido la metralleta. 24 balas atravesaron su cuerpo. Usted, que en su propia familia ha sufrido tantas pérdidas por culpa de la guerra, varios miembros de su familia fueron asesinados, ¿qué siente hacia Francia, hacia los soldados franceses? Hemos soportado tanto, ¿cómo vamos a olvidar? 14 hombres de mi familia asesinados, de ellos 4 mis tíos. Y también mi suegra y mi madre. ¿Qué cree que sentimos hacia Francia? Perdonamos, pero la herida está todavía ahí, anclada en nuestro corazón. En esta plaza nos encontramos con Busad, que nos lleva a casa de Zahra, su suegra. Se quedó viuda a los 21 años. Su historia coincide con la de miles de mujeres argelinas. Hace apenas unos meses que su marido recibió por fin una sepultura digna. Sus restos habían estado enterrados en el monte desde 1959. No se pueden enumerar las personas que fueron asesinadas aquí. A mi marido y sus compañeros los enterraron en el bosque. Y hace 2 o 3 meses que hemos ido a buscar sus restos y hemos podido enterrarlos dignamente. Todo el pueblo ha ido a recuperar sus restos, los hemos puesto en ataúdes y el imán ha rezado en su memoria. Hemos podido tomarnos un momento antes de enterrarlos para siempre. Los encontramos tal y como los habían dejado entonces, con sus zapatos. Mi marido todavía llevaba los mismos zapatos. A los jóvenes argelinos les queda lejos la Guerra de la Independencia, que terminó el 5 de julio de 1962. Entre escepticismo y confusión, estos jóvenes raperos de Tizi Ouzou aseguran que esta guerra no es su historia.
Nos hacen creernos lo que quieren y en realidad no conocen la verdadera historia. Estamos prácticamente seguros de que no es esa historia, no es la historia que nos enseñan en el colegio, no es lo que pasó realmente. Francamente, no se habla de la verdadera historia. Hoy con Internet encuentras una página que dice una cosa, otra que dice otra, es difícil dar con la verdad. ¿Y vosotros qué conocéis de la guerra de Argelia? Sabemos que los franceses nos trataron como indígenas y no era cierto. Decían que culturalmente éramos inferiores y éramos muy cultos. Apasionado de la historia, Mohamed Lakhdar Mughal no se sorprende de esta indiferencia de la que culpa al sistema educativo. Este capítulo de la historia de Argelia ocupa apenas unas páginas en los libros. La culpa, insiste, es de los que llegaron al poder en 1962, que eran de todo menos intelectuales. Los más preparados de entre ellos tenían apenas el graduado escolar. Todos eran unos pendencieros, tipos que habían estado en el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial. Algunos habían estado en Vietnam, fueron esos pendencieros los que pasaron a la acción contra Francia. Tras la Segunda Guerra Mundial, las promesas que había hecho el general de Gaulle no se habían cumplido. Era emancipar a la sociedad y acompañarla hacia la independencia. Ellos son quienes nos han mentido y ha sido suficiente. Félix cumplió 82 años en marzo. Francés instalado en las afueras de Argel, se unió al Frente de Liberación Nacional en 1956. A finales de ese año prendió fuego a una fábrica de corchos extranjera. Ironías del destino, su padre fue uno de los bomberos que acudieron a apagar las llamas. Cortamos la cabeza a mucha gente, gente que no había hecho nada porque hacía falta un culpable. Yo he visto en una prisión de Argel a 38 subir al cadalso. ¿Sabe lo que es eso? Estuve en Landés. Era una pequeña prisión para los condenados a muerte. Un pequeño campo de concentración. ¿Y quién era el verdugo? Un antiguo preso que había matado a toda una familia porque le había rechazado a una hija. Le perdonaron y el director de la prisión le utilizaba para matar y torturar a la gente. En Ejder Amukran nos reunimos con Abderrahman Bouguermou, realizador de La colina olvidada, primera película grabada en el idioma cabilio. Nos cuenta que el país está frustrado por lo que esperaba de la independencia, un período de la historia que todavía no ha desvelado todos sus secretos. No nos ha quedado nada. El colonialismo instalado actualmente es peor que el colonialismo francés, no temo decirlo. Porque son mis hermanos quienes me están haciendo esto. Llegaron a un punto en el que en lugar de imponernos un Molière, nos impusieron un Jamel Abdel Nasser. Así que la sombra planea todavía sobre Argelia. Será muy difícil salir de esto. Y como cerrando este capítulo de la historia, Ahmed Ben Bella, fundador del Frente de Liberación Nacional y primer presidente, fallecía el pasado 11 de abril a los 95 años, a pocos meses de las celebraciones del 50 aniversario del final de la guerra.